En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con la meditación de esta mañana, como conclusión de lo que sería la temática de la primera semana de ejercicios, recuperábamos la invitación de San Ignacio a realizar un coloquio con Cristo crucificado, contemplar al Criador sometido al pecado y a la muerte ignominiosa de cruz a causa de la criatura. Reconocer en sus heridas mi propio pecado y pedir al Señor conocimiento interno para poder responder a estas preguntas importantes, decisivas, a las que hemos de volver una y otra vez en nuestra vida. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? En la consideración del final de la primera semana propone además San Ignacio no sólo la contemplación del misterio de Cristo crucificado y del drama del pecado, sino también del daño que nos hace el demonio y del peligro real de la condenación eterna del infierno. Más adelante, si Dios quiere, dedicaremos una meditación a lo que en el catecismo clásico llamábamos los novísimos, las ultimidades, y ahí tendremos oportunidad de pedir al Señor que fortalezca nuestra actitud vigilante, atendiendo a sus palabras sobre la posibilidad, si nos apartamos de Él, de la condenación eterna. Ahora me gustaría continuar con la meditación de esta mañana entrando en el drama del pecado y hacerlo en tres momentos. Primero el misterio de la iniquidad, después el combate contra Satanás y por último profundizar a la luz de la fe en lo que significa pecar. Como punto de partida nos puede valer un texto de un autor espiritual ruso de final del siglo XIX, Teófanes el Recluso, quien en uno de sus escritos afirma: nuestro corazón es verdaderamente la raíz y el centro de la vida. Muestra si el estado del hombre es bueno o malo e incita a las demás fuerzas a la actividad, y después que ésas han realizado su obra, reciben dentro de sí el resultado de estas acciones para fortalecer o debilitar ese sentimiento que caracteriza la disposición permanente del hombre. Parece, pues, que a él, al corazón, se debería conceder el gobierno de la vida, y de hecho es así en muchos y de manera menor en otros. Puede ser que inicialmente fuera así. Pero vinieron las pasiones y turbaron todo. Cuando están presentes, nuestro corazón no es un índice seguro. Nuestras impresiones no son como deberían ser. Los gustos se hacen perversos y conducen las actividades de las demás fuerzas hacia la disipación. El programa, pues, es este: ten el corazón bajo control y somete a una crítica severa todos los sentimientos, los gustos y las inclinaciones. Cuando esté purificado de las pasiones, entonces el corazón podrá actuar a su gusto. Esta invitación a considerar el drama del pecado tiene como objetivo esa petición que se puede deducir a partir de este texto: pedir al Señor la gracia de una verdadera conversión,
pedir al Señor que purifique nuestro corazón, que nos haga vigilantes para purificar en todo momento el corazón de todo aquello en entendimiento, voluntad y afectos que nos puede apartar de Él. La consideración del drama del pecado, como decía, la realizaré en 3 momentos. Primero, considerar el misterio de la iniquidad, con una intención. La pérdida del sentido del pecado es siempre consecuencia de apartar a Dios de la vida. No se trata, por tanto, de centrarnos por sí mismo en el pecado, sino percibir a la luz de la gracia lo que significa querer plantear la vida al margen de Dios. Sin luz no percibimos la mancha. Necesitamos el don de la gracia, necesitamos contemplar la bondad divina, y esto era el objetivo del primer día, para poder percibir el daño del pecado. Quien más ama y más conoce el amor, mejor percibe el drama del pecado. Por eso, la consideración del misterio de la iniquidad solo se puede realizar sobre el fondo del amor de Dios, que cuando es despreciado, mancha la vida humana, quiebra su orientación hacia su fin último. Un párrafo iluminador del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 385, nos habla del misterio de la iniquidad, con algunas afirmaciones que nos pueden ayudar a situar bien este tema y comprender el alcance de lo que queremos meditar. Nos dice el Catecismo: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. El punto de partida es, por tanto, siempre la consideración de la bondad infinita del Señor, sin la cual el pecado, la mancha de la culpa, no puede ser percibida. Continúa el Catecismo: sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Añade entonces el Catecismo una cita de San Agustín: buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad, expresión de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Esta afirmación del Catecismo de la Iglesia Católica nos da la perspectiva adecuada a la hora de considerar el drama del pecado, el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es posible que la maldad surja, exista en un mundo creado bueno por Dios, que es bondad infinita? Y nos dice el Catecismo: debemos examinar el origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Es una más de las paradojas de la condición humana. Blaise Pascal, en uno de sus pensamientos, tiene una afirmación, como muchas otras, que se podría decir genial: en Cristo se reconcilian los contrarios. Lo propio precisamente de la configuración con Cristo es percibir cómo realidades enfrentadas en Él se reconcilian. Por eso, la revelación del amor divino, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal
y la sobreabundancia de la gracia. Sobre el fondo, por tanto, de la grandeza del amor de Dios, descubrimos entonces lo que significa el daño del pecado. Pidamos al Señor crecer en el conocimiento de su bondad para apreciar también en su justa medida el daño que provoca el pecado, mi pecado, las estructuras del pecado, expresión utilizada por San Juan Pablo II para hablar pues de este cúmulo de interacción por parte de los hombres cuando pretendemos plantear la vida alejando a Dios de ella, que es bondad infinita. Para vencer el pecado necesario es dejar a Cristo que venza en nosotros. El misterio de la iniquidad. Y ahí, en el misterio de la iniquidad, en la consideración del origen del mal, nos encontramos con el misterio también del combate contra el demonio, del combate contra Satanás. Por eso, en el texto que leía esta mañana de San Ignacio de Loyola, al final de la primera semana, cuando invita a considerar el pecado, primero propone repasar desde la fe lo que ha significado el pecado de los ángeles, la caída de los ángeles, aquellos seres creados buenos al servicio de Dios que, hasta donde podemos conocer por los datos de la revelación, con el orgullo de querer ocupar el lugar que solo a Dios Creador corresponde, caen de manera irreparable. En la caída de los ángeles encontramos una pequeña luz para reconocer el origen del mal. Creados buenos, sin embargo, el pecado de los ángeles, como luego en otra medida veremos en el caso de nuestros primeros padres, es un pecado de desobediencia que nace del orgullo. La proximidad con Dios se pervierte cuando pretendemos que aquello que Él nos da lo merecemos, en el sentido de podemos disfrutarlo sin Él. En el origen de todo pecado está siempre la pretensión equivocada de querer ocupar el lugar de Dios, de no contar más con Dios. Nos encontramos así entonces con otro aspecto fundamental en el combate contra el pecado, que es la lucha contra el demonio. San Pablo en la carta a los Gálatas nos dice que el Padre ha enviado a su Hijo para librar a los hombres del dominio de las tinieblas. Toda la vida pública de Jesús es presentada por los evangelistas como un combate contra Satanás y los demonios. Si tacháramos de los evangelios todas las referencias a los demonios, nos quedaríamos con un evangelio irreconocible. Pretender que estos temas son ajenos a la identidad cristiana es absurdo. Conscientes de lo que significa la presencia del padre de la mentira, hemos de estar atentos, y esta es la invitación continua de Cristo. Más aún, en las horas de las tinieblas Jesucristo rechazó el ataque final de Satanás por el poder de la cruz. Con su obediencia hasta la muerte, expresión de San Pablo en Filipenses, Jesús ha derrotado para siempre al padre de la mentira. La victoria de Cristo se ha manifestado en la resurrección y en la glorificación, cuando Dios lo exaltó de entre los muertos y lo sentó a su derecha y sometió todo bajo sus pies. Es desde esta victoria, de la victoria de Cristo, que nosotros podemos luchar contra el demonio. Es siempre útil volver sobre un texto de San Pablo VI,
lejano quizás nos puede parecer en el tiempo, pero de continua actualidad. Y es en pleno posconcilio, el Papa Pablo VI dedica una de las catequesis de las audiencias de los miércoles precisamente al demonio y al combate contra el demonio. Y afirmaba en una catequesis del 15 de noviembre del año 1972 lo siguiente: aquí y allá, con desconcertante frecuencia, encontramos el pecado, que es perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, y que es además ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es solamente una deficiencia, es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y se trata no de un solo demonio, sino de muchos, como diversos pasajes evangélicos nos lo indican. Todo un mundo misterioso, revuelto por un drama desgraciadísimo, del que conocemos muy poco. También San Pablo VI citaba en esta catequesis una afirmación de San Juan Crisóstomo: no es para mí ningún placer hablaros del demonio, decía el santo doctor de la Iglesia, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. No temamos, por tanto, hablar del demonio. No temamos meditar en los pasajes evangélicos donde vemos cómo Cristo derrota al demonio, porque de su testimonio, de su ejemplo, de sus enseñanzas, obtenemos la gracia que nos permite estar atentos y salir victoriosos también en este combate. ¿Cómo afrontar este combate? Ante todo, con absoluta confianza. Hablamos del demonio como aquel que ha sido derrotado para siempre por Cristo. Y con esa confianza sabemos cuál ha sido el regalo recibido en nuestro bautismo. La gracia bautismal nos hace ya vencedores frente al demonio. Todos en nuestra vida hemos recibido al menos un exorcismo, menor pero verdadero, el que recibimos el día de nuestro bautismo. En el ritual del bautismo de niños, este exorcismo aparece casi solapado con la unción del óleo de los catecúmenos antes de recibir el agua bautismal, pero es un verdadero exorcismo. Es invocación de la acción de Dios que nos protege en el combate contra el maligno. En el ritual de la iniciación cristiana de adultos, los exorcismos forman parte del itinerario que va conformando la vida de aquel que ha recibido la gracia de la conversión, hasta acercarse a la fuente bautismal. Y los exorcismos son elemento fundamental. Y bueno, el testimonio cuando acompañamos a adultos en el proceso de la iniciación cristiana, el testimonio de combate contra el demonio es siempre muy esclarecedor. Una primera conclusión importante: el combate contra el demonio implica siempre cuidar la gracia bautismal. Este cuidado se realiza con expresiones de devoción que forman parte de nuestro modo de participar en los misterios divinos, pero que tienen una importancia capital, pues el colocar una pila con agua bendita a la entrada de los templos, para que al persignarnos después de haber mojado nuestros dedos con esta agua, recordemos la gracia del bautismo. Las continuas bendiciones que en muchas celebraciones de la Iglesia, especialmente el domingo, día en que conmemoramos el triunfo de Cristo resucitado,
Estas bendiciones son también evocación de la gracia del bautismo. El combate contra Satanás es invitación siempre a vivir de esta gracia bautismal, donde el Señor nos ha protegido. Confianza no significa ingenuidad. Sabemos que estamos protegidos en el combate contra Satanás, pero igualmente sabemos que solo cuando desde la imprudencia abrimos la puerta al demonio, éste irrumpe en nuestra vida, dañándola. ¿Cómo daña el demonio nuestra vida? El objetivo del demonio, tal como reconocemos en los testimonios de la Escritura, es destruir la obra de Dios. Por eso reconocemos la actuación del demonio ahí donde se quiebra la paz. Lo propio del demonio es sembrar discordia en el corazón humano para que ande enfrentado uno consigo mismo, con Dios, con nuestros semejantes. Actuación del demonio en nosotros y en el mundo es siempre la extensión de la mentira, la pretensión de querer engañar a aquel que es el creador y de quien procede todo, y con la mentira, a nivel ya más de vivencia espiritual, lo que implican las formas de mentira, como es la doblez de corazón, el no tener la valentía de abrir totalmente nuestra vida al Señor para que la toque con su gracia, el justificar nuestro pecado para disimularlo como si se pudiera de esta manera tapar. Actuación del demonio que destruye la obra de Dios es siempre extensión de la mentira. Y actuación del demonio es siempre ruptura de la comunión. El ser humano, al ser creado a imagen de Dios que es Trinidad, es elevado para compartir con Dios la misma vida. Y el libro del Génesis nos habla de este pasear de Adán y Eva en el paraíso junto al Señor, como se pasea con un amigo, una manera gráfica de expresar esta comunión para la cual hemos sido creados. Cuando, por el contrario, pretendemos quedarnos con lo que el Señor nos da, prescindiendo de Él, la comunión se quiebra. La comunión con uno mismo, la comunión con Dios, la comunión con mis semejantes y la comunión con la creación, el espacio preparado por el Señor para alcanzar mi propia vocación, participar de la vida divina. La actuación del demonio, por tanto, en cuanto destrucción de la obra de Dios, implica siempre una quiebra de la paz, una extensión de la mentira, una ruptura de la comunión. De nuevo, el Papa Pablo VI, en la catequesis que he mencionado, hablaba de señales de la presencia diabólica, como una invitación a estar atentos para, en el combate contra Satanás, salir siempre victoriosos. Y se preguntaba el Papa, ¿existen señales y cuáles de la presencia de la acción diabólica? Y respondía, podremos suponer su acción siniestra allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es eliminado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es mistificado y desmentido, donde se afirma la desesperación como última palabra. Parece el Papa San Pablo VI que está describiendo rasgos de una cultura contemporánea secularizada que nos toca vivir. Allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda. Arrancar a Dios, arrancar el nombre de Cristo de los espacios públicos, de la educación, de las familias, de la conciencia humana, de las leyes.
ahí donde la mentira se afirma con hipocresía y poder, con descaro, en contra de toda evidencia, ahí donde el amor es eliminado y sustituido por un egoísmo frío y cruel. Como único objetivo de la vida, para muchos parece que solo está el disfrute propio, donde el espíritu del Evangelio es desmentido, pervertido, transformado, donde se afirma la desesperación como última palabra. Estas señales nos hablan de la acción del demonio contra el que hemos de combatir. Considerado el misterio de la iniquidad, considerado el combate que hemos de llevar a cabo contra el demonio, podemos entonces ahora preguntarnos por el alcance del pecado. Trayendo de nuevo a la memoria afirmaciones ya conocidas, pues para que en nuestra meditación, volviendo sobre estas conocidas, tengamos luz, que nos permitan señalar la mancha y pedir al Señor que nos purifique. El pecado es siempre desobediencia, y por desobediencia entendemos ruptura de la comunión. Hemos nacido del amor que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el pecado nos arranca de este amor, que es amor de comunión. El pecado, por tanto, es ruptura de la comunión con Dios. En eso consistió la tentación a nuestros primeros padres. No necesitas a Dios para tener conocimiento del bien y del mal. No necesitas a Dios para disfrutar de todo esto. El pecado es siempre ruptura de la comunión con nuestros semejantes. Después que Adán y Eva pecan, los que habían vivido en armonía complementaria, ahora se enfrentan. Y si las primeras palabras que aparecen en boca del ser humano en la Biblia son palabras de agradecimiento y admiración por la creación de Eva, palabras que aparecen en boca de Adán, esta sí que es carne de mi carne, se convierten enseguida en reproche después del pecado. La mujer que tú me diste. El pecado pervierte la relación con nuestros semejantes y al pervertir esta relación nos enfrentamos. Culpamos a Dios del daño que entre nosotros nos hacemos. La mujer que tú me diste. El pecado es también ruptura de la comunión con uno mismo. El Señor, al crearnos y configurarnos a imagen del Verbo que había de encarnarse, según la expresión recordada de Tertuliano, nos ha creado capaces de él, y puesto que Dios es verdad, nos ha dotado de entendimiento, puesto que Dios es bondad, nos ha dotado de voluntad, puesto que Dios es belleza, nos ha dotado de afectos, puesto que Dios es comunión, nos ha dotado de esta capacidad de vivir unidos a Él y a nuestros semejantes. Por el contrario, cuando el pecado actúa, esto que es capacidad de Dios en nosotros se quiebra y se produce el desequilibrio propio de la acción pecaminosa. Ya no es la luz del entendimiento la que orienta la voluntad y permite a los afectos gozar de la belleza de Dios en sí mismo o reflejada en sus criaturas, sino que entran en juego las pasiones desordenadas, que lo desequilibran todo, según la expresión que recordaba de Teófanes el recluso. El pecado provoca siempre ruptura de la comunión con uno mismo, desequilibrio interior. Y el pecado es también ruptura de la comunión con la creación. Las criaturas se encuentran ahora, a causa de nuestro pecado, en enemistad con el ser humano, según una expresión hermosa del Papa San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, recordando la situación en la que tantas veces
el ser humano explota dañinamente la creación, afirmaba el Papa, a causa del pecado, las criaturas no reconocen en el ser humano a su creador y viven así enfrentados a él. San Pablo habla de cómo al final también este mundo creado será liberado. ¿De qué? De la esclavitud a la que somete nuestro pecado. En los santos, esta ruptura con la creación parece que se supera y tenemos testimonios abundantes de cómo los santos han sido capaces de ver en las criaturas la presencia de Dios y precisamente porque viven en docilidad a la acción de Dios, las criaturas reconocen en los santos a su Creador. Más aún, el pecado nos hace irreconocibles al amor. Una de las expresiones más fuertes que encontramos en el Evangelio aparece en las llamadas parábolas de la vigilancia, como la de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias. Las vírgenes necias que llegan tarde y golpean la puerta cuando ésta ya se ha cerrado y desde dentro escuchan estas palabras terribles. No sé quiénes sois, no os conozco. ¿Cómo es posible, podríamos decir, que aquel que ha derramado su sangre por nosotros pueda pronunciar esas palabras? Un suceso de hace unos años me ayudó a comprender el alcance de estas palabras de la parábola, que son una invitación a la vigilancia. Algunos quizás recordarán cómo hace años unos jóvenes, después de una noche disparatada en invierno, pues para divertirse vieron que había una persona que estaba durmiendo en la entrada de un banco. Junto a este banco, una caja de ahorros, había una obra, y en esa obra encontraron un bidón que resultó contener un líquido inflamable. Pues no se le ocurrió otra cosa que entrar en el rellano, donde hay acceso a un cajero automático de este banco, y rociar a esta persona que estaba ahí durmiendo con este líquido y prenderle fuego. Todo quedó registrado en una cámara de vigilancia de esta entidad bancaria y resultó ser quien dormía una mujer que falleció a causa de las heridas del fuego. Además de la noticia, o cuando dieron la noticia, entrevistaron al padre de uno de estos jóvenes y el periodista le preguntó, ¿ha visto las imágenes? Y el padre dolorido decía sí, y dice, bueno, ¿y qué puede decir? Y solo dijo, no reconozco a mi hijo. Expresión parecida a la de la parábola. No es que el Señor no nos conozca, nos conoce hasta el extremo pues más íntimo de nosotros mismos. Lo que ocurre es que el pecado nos deforma de tal manera que nos hace irreconocibles al amor, nos incapacita para recibir el amor. No es, por tanto, y sobre eso también meditaremos, la condenación un acto mediante el cual el Señor nos aleja de su comunión, sino que el pecado, originado por nosotros, nos hace incapaces de recibir más el amor de Dios, nos cierra a su amor. Necesario es, por tanto, combatir contra el pecado, pedir al Señor la gracia de una verdadera conversión que nos haga vigilantes para permanecer siempre en docilidad a Él. Decía el Papa Francisco en el año dedicado a la vida consagrada que el peligro de los consagrados, y por consagrados pues aquellos que han profesado mediante los votos evangélicos una vida retirada del mundo, o los consagrados en el sentido también de una espiritualidad laical que les hace vivir con un signo
de pertenencia al Señor en medio de las tareas de este mundo, pues decía que la tentación de las personas consagradas es o puede ser ceder al peligro de los números y de la eficiencia y no confiar. Y decía todavía, peor es todavía la tentación de confiar en las propias fuerzas. Invitaba entonces el Papa Francisco a recuperar una expresión de Benedicto XVI y decía: examinad los horizontes de la vida y el momento presente en vigilante vela. Con Benedicto XVI repito: no os unáis a los profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días. Más bien, revestíos de Jesucristo y portad las armas de la luz, como exhorta San Pablo, permaneciendo despiertos y vigilantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.